Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer programa de Mundo Interno. Mi nombre es Itzel. Y yo soy Jonathan. Hoy les hablaremos de un tema de gran importancia. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si no tuviéramos sentimientos y emociones? Esta es una enfermedad muy extraña, con un nombre un tanto extraño. ¿Quieres conocerla? Vamos a verlo. La alexitimia es un desorden neurológico que genera una incapacidad para poder controlar y reconocer tus propias emociones. Cuando se sufre esta enfermedad, las personas tienen dificultad para identificar y describir emociones y sentimientos. Asimismo, se reduce la capacidad de fantasía y tienen problemas para diferenciar las sensaciones que experimenta su cuerpo con relación a sus sentimientos. Además, sienten gran preocupación por los hechos externos. Las causas de la alexitimia pueden comenzar a aparecer en los primeros años de la infancia, cuando el niño todavía carece de estados mentales jerarquizados y asociados a conceptos. Por eso, aborda las emociones a través de su cuerpo. Si sus padres no logran aportarle a su hijo información verbal sobre las emociones que comienza a sentir, el pequeño puede sentir que lo que le pasa no puede ser explicado con palabras. También existe la alexitimia secundaria, que es la que surge a partir de una serie de situaciones dramáticas vividas por un individuo tanto en la infancia como en la edad adulta. Entre ellas, se podrían señalar desde secuestros hasta haber sido testigo de determinados momentos durante el transcurso de un conflicto bélico. Es importante subrayar que las personas que padecen esta enfermedad lo que hacen es suprimir todas las emociones y sensaciones dolorosas. Además, reprimen sus sentimientos como una manera de defensa, pero no solo de manera defensiva o de protección a sí mismas. Esta incapacidad relacionada con los sentimientos también es una forma de negación ante lo que pueden ser tanto traumas como conflictos de diversa tipología. De acuerdo con ciertas estadísticas, la alexitimia afecta al 8% de los hombres y al 1.8% del sexo femenino. Por otra parte, alcanza al 30% de las personas con alteraciones psicológicas y al 85% de los individuos que sufren trastornos del espectro autista. Aunque la alexitimia primero se observó en sujetos con desórdenes psicosomáticos, hoy en día también es relacionada con toxicomanías, trastornos de la conducta alimentaria, psicopatías y estrés postraumático. De forma general, el tratamiento de la alexitimia se basa en el desarrollo cognitivo de la conciencia emocional. Es decir, el objetivo principal del tratamiento será ayudar al paciente a reconocer y poner nombre a sus emociones. Para ello, el paciente debe aprender a seguir los siguientes pasos a la hora de comprender y regular su emoción. Detectar su emoción o las emociones ajenas. Estoy triste. Asimilar la emoción. Habilidad de tener en cuenta nuestras propias emociones a la hora de llevar a cabo un razonamiento determinado o toma de decisiones. Comprender. Entender las diferentes señales emocionales, como la sensación de tensión que nos anuncia que nos estamos enfadando. Autorregular las emociones. Mediante el conocimiento de diferentes estrategias de control emocional a través de estrategias psicoeducativas como las lecturas y técnicas de modificación de conducta específicas, como imitar la conducta de una persona que actúe como modelo a seguir. Así que recuerda, Si conoces a una persona que detesta la vida y no tiene amigos, no significa que esté amargado. significa que tiene alexitimia. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.